Pues bueno, a ver, sabemos lo que es ganarles y sabemos que también vienen como una racha, han jugado un partido la semana pasada con goleada y llevan sin perder en casa desde hace bastante tiempo. Pero bueno, nosotros llevamos unos cuantos partidos sin perder, que solo hemos perdido contra el Sporting, y estamos también en racha. Pero bueno, sabemos a lo que juegan, que es un buen equipo y intentaremos hacer lo mejor posible y a ver lo que pasa. Bueno, a ver, yo no he tenido la suerte de poder jugar mucho, pero veo el equipo fuerte y sé que no vamos a poder jugar como contra el Izarra, como en Izarra, pero bueno, nosotros vamos a ir a apretarles arriba porque sabemos que es un equipo que si le dejas jugar te va a hacer mucho daño, pero vamos a ir arriba y vamos a ir a por ellos como en la ida. Bueno, el equipo ya ha enseñado que jugando contra el Racing, contra la Real, en Logroñés además, parece que el equipo, no sé, se motiva o no sé, por los campos buenos y de momento hemos sacado los puntos, como en Andúba y pues no sé, intentaremos ganar otra vez al Atleti y bueno, intentar tirar para arriba y a ver qué se ve en el futuro. Bueno, a ver, yo no estoy teniendo muchos minutos, pero sí, partido especial sí es, aunque no vaya a tener igual muchas posibilidades de jugar, pero aunque sea verlo y estar cerca y ver cómo mi equipo actual juega contra un buen equipo también, que tengo ex compañeros también muy buenos, pues bueno, yo creo que va a ser un partido bonito de ver y si tengo la oportunidad de jugar, pues intentar aprovecharlo y aunque sea mi ex equipo, pues intentar, pues eso, meter o ayudar al equipo actual. Yo creo que el rival es un rival de mucha calidad, de una buena dinámica, está consiguiendo buenos resultados, sobre todo muchos goles, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Intentar que no jueguen cómodos, estar muy presentes continuamente y bueno, sabiendo que es una plaza complicada, lógicamente le ayuda con toda la ilusión y sobre todo con una carta de presentación buena, porque creo que estamos también en buena dinámica. Bien, yo el otro día demostramos que los dos queríamos ganar el partido y quizás eso hizo que hubiera bastantes goles. El partido fue muy abierto, creo que bonito para el espectador y lógicamente cuando dos equipos quieren atacar y que intentan ganar el partido, pues se dan estas circunstancias, ¿no? Al final se dieron bastantes situaciones de peligro en ambas áreas y nosotros en ese aspecto, pues bueno, sabemos que nuestra forma de jugar es arriesgada en momentos puntuales y lo asumimos. Nosotros creo que el empate contra la Logroñés también nos afianza un poco en nuestra idea y hay que darle un valor a ese punto ante un gran rival. Sí, yo creo que el equipo en ese aspecto no va a tener problemas. Creo que son los partidos que nos gusta, motivación no creo que necesitemos mucha porque ya está dentro de lo que es el vestuario y bueno, enfrente un rival bueno, apetecible y en los que partidos en los que al final bueno, pues nos gusta jugar y sobre todo ganar. Digamos, contra equipos de arriba hemos conseguido muy buenos resultados y al final es intentar conseguir lo mismo. Bueno, yo creo que destacar una cosa solo de un equipo que es muy completo es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que la dinámica que tiene y sobre todo el juego con balón bueno, pues es difícil de contrarrestar y sobre todo pues bueno, ahora mismo con esos números de goles hace que, bueno, pues que sea un equipo muy peligroso. Oso zaila, partidu zaila izango da, zen ikuste dut justo momentu honetan Biro Atleti forma honean dagoela, etxean partidu gehienak ataratzen dabil, bai Racing, Mirandés, dan partidu gehienak atara egin ditu, eta partidu oso gatza izango dela. Nik uste dut Logroñesen kontra akats asko egin genduzela guk. Lehenengo gol biak adibidez gure akatsak argia tira, horri partidu biak ez dozku horri gol biak nik uste dut beste partidu baten ez dozku sartuko, baina bueno, nik uste dut ekipoa defentsiboki ondo dabilela eta lehengo gunean 3 gol hartzeak apur bat harretaz hartu behar duz partidu honik.
Bai, eske normalean zelai horietan guk ez daukagu zertan eman behar partiduaren pisua, ez? Eta filialak gehien bat eramaten duten bainatzut, eurek proposatzen dauen jokoa kontrarrestatzeko gure proposamena errazago izango da. Nik uste dut talde oso dela, ondo konpetitzen duen filiala dela, eta hor dago gakoa, ez? Nik uste dut Realak baino askoz hobeto konpetitzen duela, nik uste dut Sporting antzeko filial bat dela, proposatzen dute futbola atzetik irtetzen baloiagaz, baloia luze behar badaurie daurie. Eta nik uste dut oso partidu sarratua izango dela, eta oso estrategia jokaldiak izango dira oso arriskutsuak, gure aldez ateratzeko eta partidu oso gatza.